Bienvenidos a otra emisión de Entre Iguales. El día de hoy nos acompaña Indira Kempis, senadora. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. No, al contrario, gracias a ustedes. Creo que el diálogo siempre es muy importante y abona a la democracia. Totalmente. Y bueno, estamos en tiempos de igualdad, de esta paridad dentro de las cámaras, muy importante. Y bueno, tú, especialmente tú, siendo tan joven, mujer, ¿cómo has llevado todo este tema? Pues ahora, ¿cómo cambió tu vida? Para mí fue una apuesta desde hace 1 año y medio en un salto cuántico, porque yo no pertenezco a la clase política, vengo más bien de la sociedad civil, de ser emprendedora social, de trabajar como urbanista en las calles de Monterrey y de también entender las limitaciones que tienen ciertas trincheras. No quiere decir que el cambio no lo podamos hacer en ninguna de ellas, pero sí que hoy necesitamos un país en donde las leyes se anticipen al futuro, donde los debates sean de altura y los temas de la agenda pública realmente sean los que les importan a la ciudadanía, que los derechos emergentes estén. Entonces, ahí me di cuenta que tenía que entrar, que tenía que meterme a ese mundo que mi mamá me enseñó, que era un mundo para la gente que no tiene talento, que está aquí para robar y que definitivamente no está aportando algo más, que no sea algo que es nocivo para el país. Entonces yo crecí en un ambiente así, con 2 padres maestros, científicos. Y obviamente para mí la política, como yo creo que para el promedio de los mexicanos y las mexicanas, siempre fue un ambiente nocivo, un ambiente que no puedes tocar. Entonces, dar esa apuesta me llevó a hacer mi primera campaña para poder ser senadora, lo que hoy soy. Ganamos de mayoría y llegamos haciendo historia. Claro, claro. Pero te adelantaste un poquito nada más porque... Bueno, cuéntanos tu primera marcha. O sea, tu primera marcha tú ibas en la panza literal de tu mamá, ¿cierto? Mira, te voy a decir, mi mamá siempre fue una persona que luchó por los derechos, obviamente, de los científicos, de las científicas y de los maestros. Sin embargo, me alejó de ese mundo. A pesar de que me hizo una mujer versada en la información del momento, es decir, siempre vi a mi madre interesada en los temas del debate público, pero me hizo siempre a un lado. Entonces yo crecí en ese entendido de que para qué meterse si como quiera nada cambia, claro. ¿Para qué estar si como quiera? Todo sigue igual. Sí, y la clase política siempre va a ser la misma, va a cambiar de élite, pero no va a cambiar de raíz, no va a solucionar los problemas. Entonces, más bien, me fui haciendo corresponsable, como cualquier persona, de decir, estoy empujando por mi propia vida y por la vida de quienes me acompañan y me rodean, pero hasta ahí. Okay. Entonces, estando estudiando la maestría, 2 compañeros míos del Tecnológico de Monterrey los asesinan en una de las puertas de la universidad. Y fui de las primeras en decir, algo está pasando y tendríamos que alzar la voz y que actuar. Sí. Entonces, ¿qué hacer? Yo le llamo coraje cívico, que es lo primero que le sale al mexicano cuando tenemos una adversidad. Y cuando sabemos que las autoridades no responden, lo primero que hacemos es gritar. Entonces, cuando no tienes más herramientas legales para participar, lo que yo hice fue hacer esa convocatoria estudiantil y junto a otros compañeros y compañeras, y hacer un movimiento de resistencia y sobre todo de exigencia en ese momento al gobernador y a las autoridades en seguridad pública para que nos dijeran qué había pasado esa trágica noche de marzo. Eso, porque estamos hablando de los 2 estudiantes que fueron asesinados afuera del TEC de Monterrey el 2011, 2012. Sí, 2011. 2011, exacto. Sí, perdón, para poner un 2010, poco... creo. 2010, sí, exacto, sí. Por ahí fue. Pero sí, perdón, era como para poner en contexto y la fecha y todo, todos nos acordamos fue muy impactante. Sí, Jorge Mercado y Javier Arredondo, hoy además en el contexto histórico que vivimos, en lo que está pasando en las últimas semanas en este país, nos recuerda y nos hace memoria de la búsqueda de esos derechos emergentes, de la justicia,
de cómo pacificar a este país, de cómo encontrar las herramientas necesarias para que realmente podamos resolver problemas. Y creo que ahí empezó en mí algo que la gente le llama activismo o la sociología lo conoce así, lo etiqueta, pero en realidad creo que más bien los mexicanos tenemos ese coraje invisible que solo salta cuando o nos indigna, claro, cuando pasa la tragedia. Sí, cuando te sientes impotente y entonces ya es cuando quieres hacer algo, ¿no? Indira, eso marca obviamente toda tu rumbo, porque tú querías irte de México. Sí, claro. Tú sí. como, cuéntanos, porque eres muy joven, la verdad es que eres muy joven y creo que muchas de las mujeres que ahora nos ven se van a poder identificar contigo, porque la mayoría a lo mejor dice, quiero estudiar, quiero hacer mi maestría y me voy de México. Sí, por supuesto. Yo estaba construyendo una vida para conseguir mi boleto de salida. Eso lo he dicho abiertamente, sobre todo ante las juventudes, porque aún estando hoy parada en un lugar como el Senado de la República, sigo pensando que México es un país de gente talentosa, de recursos naturales vastos, de gente creativa, y que lamentablemente hemos construido desigualdades a partir de los privilegios y de quienes han tomado decisiones por nosotros y los hemos dejado que tomen esas decisiones. Entonces, construí mi vida siempre buscando un tiquete. Yo decía, algún día voy a salir. ¿A dónde no sabía? ¿A dónde? No sé. Pero no pienso vivir en un país porque además yo fui una niña pobre, crecí en una vecindad, vi a mis papás, porque ahora decir que tienes papás científicos puede sonar un poco hasta como de... intelectual. Sí, claro, de clase social, pero recordemos que en este país la ciencia y la educación son muy mal pagadas, claro, para quienes se dedican a eso. Entonces yo vi a mamá y a papá irse haciendo de sus carreras, estudiando, trabajando, atendiéndome al mismo tiempo, y esforzándose porque para mí una de mis metas fuera desarrollar mis propios talentos. Pero obviamente creo que la generación nuestra, sí, en este contexto global también ha entendido que si el talento en México no es valorado, en otro lugar será. Y lamentablemente eso ha hecho no solamente la fuga de cerebros, como se le llama, o de talentos, sino la migración. ¿Cuántos mexicanos y mexicanas, por no tener hoy que comer, por no tener hoy acceso a la salud, tienen que saltar un muro? Claro. O tienen que irse a otras regiones del mundo para poder hacer carreras exitosas. Entonces, sí, para mí eso siempre fue una opción. Y todavía cuando este suceso pasa, lo de Jorge y Javier, me lo llego a plantear, porque además todos mis compañeros de la escuela se comienzan a ir. Claro. Se van a McAllen, los que pueden tener esa posibilidad, o los que no, se van a otros estados como Querétaro o Puebla, buscando la seguridad. Claro. Entonces, sí me he planteado varias veces en mi vida esa movilidad. Sin embargo, otra vez, regreso a esa raíz de la pregunta, ¿qué sí podríamos hacer para construir ese país que anhelamos y que no necesariamente está en el imaginario de irte en el lugar en donde estás? Claro. Cuando todos empiezan a ir, tú te quedas en Monterrey a terminar. Sí. Y me imagino que fue súper difícil eso. Fue muy difícil. La separación que viene de las migraciones, yo creo que es la más difícil, porque las familias se desintegran, los amigos y las amigas se separan, y además te enfrentas en un contexto de inseguridad que a mí hoy me parece un déjà vu, en donde tal pareciera que toda esa indignación no tiene una salida. Entonces, poco a poco, durante esta última década, fui encontrando los caminos, fui entendiendo que tenía que hacer una búsqueda de esas preguntas y que no lo podía hacer sola, ¿no? Que necesitamos de una colectividad que esté en la misma visión y que la comparta. Pero obviamente vivir la violencia, eso que pasó en el norte del país,
que hoy, de hecho, he conversado con amigos y les digo, a veces tal pareciera que nunca sucedió. Como que si fuera una pesadilla. Sí, y que es como una cápsula de tiempo, que pensaste que no se iba a repetir y sin embargo, hoy estados como Veracruz, lo que estamos viendo en Chihuahua y en Sonora, nos vuelven a simbrar y hacernos otra vez la pregunta sobre qué más vamos a hacer. Porque otra vez, los que pueden irse, claro, y los que no, estamos aquí. Totalmente. Qué fuerte, qué difícil, es un tema súper difícil, que además tú estás muy involucrada en el tema justo de la migración. Me imagino que también tiene que ver por tu historia personal, ¿no? O sea, te toca de alguna forma. Sí, por supuesto, y me trastoca también porque por esa falta de oportunidades. Digo, hablamos de los temas de seguridad, pero hay gente que hoy se va porque su talento y su creatividad, digo, ahí tenemos a Guillermo del Toro y tenemos a muchos otros mexicanos que se han ido y que allá los valoran. Sí, pero además hay oportunidades para que las tomes, es más, para que descartes entre las muchas que hay. Claro. No digo que sea sencillo, obviamente, pero sí creo en los pisos parejos. Si nosotras en México no somos capaces de poner una plataforma equitativa para que entonces la gente desarrolle talentos, ¿cómo vamos a poder ser un país que realmente esté a la altura de la dignidad de vida que merecemos? Entonces, sí, el hecho de estar viviendo en una ciudad violenta, insegura, viendo de primera mano lo que sucede con estas fragmentaciones, sí me hace más consciente del dolor humano, pero también del potencial que tenemos para poder generar soluciones. Porque el que hoy podamos decir que Monterrey pudo generar varias vías de encuentro de soluciones, se hizo con la comunidad empresarial, con las autoridades, incluso con esa clase política que a veces parece indolente. La inseguridad unió a mucha gente. Claro. Y lamentablemente volvemos al punto, hasta que no nos indigna, hasta que no le pasa a tu amigo, hasta que no es alguien, es más, hasta que no eres tú la víctima, entonces puedes hacer algo. Y yo sí creo que hoy México tendría que desnudar esos talentos para entonces realmente tener un avance y que el país que soñamos, que además nos han negado la capacidad de soñarlo, ni siquiera, lo puedas tocar, lo puedas oler, e incluso, me atrevo a decir, pueda llegar a tu bolsillo. Claro. Que eso también es nuestro talón de Aquiles de todos los días. Sí, sí, sí. Indira, ¿qué te dicen tus padres cuando decides involucrarte en la política y decir, voy a hacer algo? Mira, mi mamá nunca me ha cuestionado absolutamente nada, nunca. Es más, de las anécdotas que yo tengo es que me armó un pequeño closet para elegir mi ropa cuando era yo muy chiquita, entonces ella nunca me vistió ni eligió los colores ni las formas. Tú solita, sí, aunque fuera amarillo con tal, así. Y dejaba que me equivocara, y dejara que comiera lodo, y sí, muchas cosas que mi mamá, pues a lo mejor porque es bióloga, pero siempre decía, si no experimentas... Claro, pruébalo, sí. Si no experimentas, si no sabes qué pasa, si no puedes tener una noción de eso, ¿cómo vas a tomar decisiones? Claro. ¿No? Y hacerte responsable de las decisiones. Mamá decía, pues hay cosas que son positivas y negativas, eso te vas a dar cuenta como consecuencia de... Claro. Pero sí puedes anticiparte y saber qué es lo que puede suceder si decides algo. Entonces, nunca me había cuestionado nada, excepto... pero es una anécdota que la guardo con mucho cariño, porque el día que yo le dije eso, dije, mamá, la senté porque estábamos a punto de cenar, necesito decirte que quiero entrar a la política, entrar. Igual, no sabía cómo, ni dónde, ni a qué hora, ni con quién,
quiero entrar a la política. Entonces mi mamá se quedó callada. Así, plop. Sí, no me dijo nada. Nos fuimos a dormir, me escuchó obviamente un rollazo que me aventé como Toda tu 2 horas. justificación, sí. Y al otro día resulta que mi abuela fue diabética y sembraron un árbol de hojas amargas al centro de la casa, porque mi abuela las ocupaba para sus tés. Entonces mi mamá, muy por la mañana, tomó las hojas del té, que se supone que es para que la glucosa se te equilibre, se te nivele y no se te suba con facilidad o se te baje. Las puso en una bolsita de papel y me las entregó. Y me dijo, esto lo vas a necesitar, porque en la política el cuerpo, ¿no?, reacciona ante los corajes, las frustraciones, los complejos, las adversidades y se descompensa. Entonces yo entendí eso como un cuestionamiento muy grande, como diciendo, ¿estás segura de lo que quieres hacer? Y bueno, porque si estás segura, este es tu kit. Claro. Porque lo que viene es fuerte, lo que viene es como una enfermedad, ¿no? Como aceptar un cuerpo enfermo. Y nos quedamos con eso, Indira. Vamos a hacer un corte súper rápido y justamente vamos a continuar con eso aquí en Entre Iguales. Bueno, continuamos en Entre Iguales con Indira Kempis. Nos estabas contando de las hojitas de tu mamá, que fue como el amuleto de la suerte o el amuleto de la advertencia para la política. Entras a la política y te enfrentas o te encuentras con un mundo que antes normalmente era dominado por hombres. Tú ya eres de otra generación, entras como con toda esta ola fresca. Tu equipo, bueno, también son chavos, ¿no? Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil, Indira? ¿O cómo te enfrentas a todo esto, como que la parte vieja contra la parte nueva y fresca? Es un mundo de formas, de formas que a veces ni siquiera tienen fondo, porque ojalá y nada más fueran las formas. Sí me he dado cuenta, y lo he dicho con toda sinceridad en donde me paro, que tenemos muchas áreas de oportunidad, porque en gran medida es un juego de percepción. Pero que sí hay gente talentosa también en este mundo y que deberíamos de aprovechar a quienes sí saben hacer política de una manera ética y correcta. Sin embargo, hoy en el juego de percepción gana el gritón, gana el macho, gana el que supuestamente hace la pelea más burda, gana el que tiene más relaciones o experiencia o contactos. Entonces, sí, enfrentarme a llegar a ser la mujer joven, claro, la mujer morena joven, ¿no? Que no estaba en política. Que no estaba en política, Claro. que no tiene experiencia. Entonces, sí, yo me acuerdo que cuando salí a la campaña, lo primero que decía la gente era, tú no tienes experiencia, ¿qué vas a hacer ahí? Te van a comer, es un mundo de tiburones. Y quizá dudando un poco sobre mis intenciones de raíz, sobre por qué estar en política. Porque qué mujer decente, qué mujer las decente, etiquetas, claro, con una trayectoria profesional vasta, con reconocimientos, es capaz de hacer un cambio de vida o de decisión. Entonces, sí, yo recuerdo que decían quién te pagó, con quién andas, qué haces aquí, o el típico, no tienes experiencia y te van a comer. Entonces, este juego de percepción, que en realidad no es más que estos estereotipos y la visión machista que ha dado la política, porque eso es lo que ha dado, el líder único que toma decisiones, que no le consulta a nadie, que se hace lo que él quiere, cuando quiera, a la hora que quiere. Ese es el modelo anterior de la clase política. Claro. Hoy estamos en un mundo que está cambiando, que necesita liderazgos colectivos, que necesita gente talentosa, y que hacer política no necesariamente tiene que ser vestirme de macho, ¿no? De macho ultrapoderoso, monstruo de miles de enemigos, que sale todas las mañanas a dictar agenda. Entonces, este maniqueísmo en el que caemos
yo sí creo que se está destruyendo, pero no se está destruyendo desde la política. Lo están destruyendo las nuevas generaciones cuando nos cuestionan, claro, cuando usan las redes sociales para decir lo que les aqueja, claro, para poner las preguntas más importantes sobre la mesa, para decir, estoy cansada de que no se hablen de los temas que me importan, claro, del aborto, de la marihuana, de los matrimonios igualitarios, de los divorcios incluso. sí, Y que hay temas tabú sí, que las generaciones anteriores no abordaban por una cuestión de forma, claro, o por una cuestión de al macho no le gusta que se hable de eso en esta casa, sí, y que hoy tendríamos que irrumpir y hacer los debates audibles. Ahí Vamos. es, Sí, sí, ahí sí. es entonces donde entra el cambio, y creo que conforme ha pasado todo este año y medio desde que empecé en esto, sí encuentro cada vez más voces que se identifican con lo que digo, que se Claro. identifican con la agenda que he traído al Senado, que es una agenda abierta, es una agenda de anticipación al futuro, es de cambio climático, de cuidado medioambiental, de desarrollo urbano orientado a la parte social, de movilidad De urbana, electromovilidad, de sí. electromovilidad, de temas tan importantes como ya hemos pasado aquí en discusiones, como la paridad de género, en fin, de una agenda que está a la medida no del macho que decide, sino de una colectividad que lamentablemente la clase política tradicional casi no la escucha, Claro. pero ahí está. Sí, sí, Existe. sí, sí, claro, oídos sordos, ¿no? Un poco. Sí. Oye, Indira, y bueno, ahora pasó año y medio. Tu mamá, a lo mejor no sé qué te diga ahora, pero ahora estás viviendo entre México, en la Ciudad de México, Monterrey. En la Ciudad de México pasan pues muchísimas cosas que a lo mejor en Monterrey no suceden. Como por ejemplo, hablábamos un poco de la identificación con artistas, ¿no? O sea, que Sí, suceden sí. José José, por ejemplo, ¿no? O sea, son estas figuras que marcan a lo mejor generaciones. No sé, a lo mejor tu mamá lo escuchaba. No, fíjate que mi mamá siempre ha sido muy apartada de muchos mundos. ¿Pero a ti te gustaba José José? Pero a mí me da mucha curiosidad los comportamientos de la gente. Como por fenómeno social. Sí, claro. Dónde se congregan, qué comen, cómo hablan, qué beben, cómo se visten. Ok. Siempre he sido muy curiosa de observar eso. Entonces, parte de lo que no tenemos en el norte del país es como estas costumbres de colectividad. Claro. Creo que nuestra única costumbre de colectividad es la carne asada. Sí, claro. En la carne asada se juntan todos Todos. y todas, alrededor del asador, de la carne, de la verdura, en Sí, fin. sí. Pero creo que el país es tan diverso y tan rico que los fenómenos de colectividad, incluso alrededor de esos machos, generan mucha curiosidad, ¿no? Ajá. Generan, a ver, ¿de dónde saca la gente tanta filia? Entonces el otro día me fui al Palacio de Bellas Artes, Ajá. porque me llamaba mucho la atención que también en México tenemos algo, tenemos una filia, un cariño muy especial. Yo digo que el arte nos salva, que el arte y la cultura son nuestra tablita en la tempestad. Ok. Es lo único que sobrevive, como los violinistas del Titanic. Sí. Así. Entonces, ver este comportamiento social me hace pensar que los y las mexicanas sí somos ese pueblo agradecido, ese pueblo que conecta, que cuando alguien dice unámonos a cantar la misma canción, nos paramos y la Y cantamos. sí, claro. Entonces, ¿por qué la política no ha podido lograr eso? ¿Por qué las visiones y las decisiones gubernamentales en lo local no han podido lograr eso? Hay algo que desconecta a la gente de los y las políticas, algo que no les permite decir Empatizar. sí, y que esa persona se convierta como parte de tu familia. ¿Qué es lo que sucede, como por ejemplo con José José? ¿Qué observaste? Porque bueno, ya nos confesó Indira que fue Sí. a ver todo este movimiento, ¿no? Sí, por eso la pregunta. Por supuesto, voy a ver, además, creo que eso, la gente en México es muy amorosa
y le tiene respeto a quien la respeta, a quien por alguna razón, por eso los artistas hablan mucho del respeto al público, Claro. de dar un trabajo en el escenario de calidad, porque Sí. entonces se ganan o se granjean los aplausos. Ok. Y creo que ver a la gente con cartulinas y fotos viejas, imitadores, imitadoras, gente con flores, con velas, te hace pensar que además, no por nada tenemos una costumbre de Día de Muertos tan folclórica, tan llena y vistosa de vida y de color, que realmente en este mundo, en este país, sí se puede granjearse la confianza o ganarse el cariño, el respeto y la confianza a partir de lo que sabes hacer mejor. Claro. Entonces, yo tengo un amigo que se llama Sergio Fajardo, que ahora mismo se está candidateando para ser presidente de Colombia, y él dice que lamentablemente la política saca lo peor de las personas. Debería de ser al revés. Claro, claro. Entonces, imagínate a José José, que incluso estando alcoholizado, daba lo mejor de sí. Claro. Y ese público le regresa en vida y incluso después de la muerte, Sí. le regresa atención, cariño, identidad, confianza, aplausos. Sí. De, lo hiciste muy bien, ¿no? Sí. Sí. E incluso comprensión de enfermedades y de situaciones adversas. Entonces, yo sí soy de las que piensa que hacer política debería ser como hacer arte. Y que entonces, pues debes irte a ganar cada confianza Cada y cada aplauso, cariño. Claro, exacto. Para entregar lo mejor y no lo peor, que Claro. es lo que nos ha demostrado una clase política basada en relaciones de machos. Y el poder. Redes, usas mucho las redes. Sí, en la medida de lo posible, porque la verdad yo antes nada más lo hacía para mis proyectos urbanos, para socializarlos, pero creo que cada vez más eso, lo que te decía al principio, el diálogo aumenta esa capacidad de liderazgo colectivo. Necesitamos incluso a los que no están de acuerdo con nosotras. Claro, la retroalimentación para saber que sí, que no, ¿no? Por supuesto, y abrir debates de altura. A mí algo que me cansa mucho en la política, yo creo que más de una persona también, es ver peleas por cosas que no importan, ver peleas por frivolidades, mientras la gente no tiene que comer, no puede entrar al seguro social, no puede tener una consulta médica, no puede tener para comer. Y que nosotras estemos peleando aquí por tonterías, Claro. Definitivamente no debería de ser así. Entonces, si algo me impulsa a dar lo mejor de mí, es elevar el nivel del debate. Yo incluso aprendo. Claro. Porque me tengo que esforzar. Temas, por ejemplo, del sector energético que desconocía, como el tema del petróleo o de las aguas profundas, que me han costado trabajo entender, tengo que meterme a estudiar y a investigar y a hacer. Entonces, ese espíritu de ser cada vez mejor implica también decirle a la gente, hey, no quiero estar en soliloquio, quiero que ustedes participen, pero quiero que se exijan también junto conmigo. Claro, prepárense también y entiendan. Sí, entonces yo soy muy dada, vayan, lean las iniciativas, lean lo que tengan que leer, ahí están los puntos y abramos la discusión, que no sea igual como las relaciones de poder en donde yo sé más y tú menos, o yo tengo la razón y tú no, sino más bien en donde sí coincidimos. Sí. Y creo que en el trabajo legislativo esto debería de ser una apuesta muy grande para que realmente las cosas avancen. No es posible que vivamos en un país donde las leyes sean las últimas en enterarse de la realidad. Claro. Es increíble. Si revisamos el rezago legislativo que hoy tenemos, por ejemplo, en desarrollo urbano, nos espantamos. Porque en realidad son leyes que se han convertido en obsoletas o que simplemente se han convertido en una carta Santa Claus muy bonita que nadie puede operar porque no has incluido a la gente en la conversación. Pues Indira, vamos a hacer otra pausa y regresamos en Entre Iguales.
pues estamos en el último bloque de Entre Iguales con Indira Kempis. Muchas gracias de nuevo y cerremos un poquito todo este programa que nos has podido compartir, un poco iniciativas, también el hecho de estar como joven, millennial, en el Senado. ¿No me has dicho qué te ha dicho tu padre? Mi papá es más apartado. Sí, soy hija de padres separados y eso también me dio otra realidad porque prácticamente mi mamá me crió y entonces entiendo también la realidad de las mujeres que trabajan, estudian, tienen hijos e hijas y que solas salen adelante en la adversidad. Sí. Eso no quiere decir obviamente que las paternidades no se ejerzan y no estén, porque también hay que darle valor a eso, pero lo que sí es la realidad que hoy vivimos en México y de hecho en Nuevo León cada vez hay más divorcios y bueno, papá y mamá tienen que tomar otro tipo de funciones y la mía, igual que mis abuelas, que siempre hablo de esa triada porque para mí es una triada sagrada. Mis abuelas y mi mamá criaron y sostuvieron a sus respectivas casas solas. Ah, wow. Sí. Wow. Bueno, tú ya rompiste la regla porque ya no va así la historia. Pero bueno, también es interesante eso. Indira, muchas gracias. La verdad, muy interesante. Me encanta que millennial, y aquí está la prueba de que los millennials tienen todas las ganas de hacer muchísimas cosas. ¿Algo que quisieras agregar? No somos una generación apática, no somos una generación irresponsable con el país. Creo que sí, nacimos de la crisis, que es una doble crisis. Pero sí considero que el sueño más grande de cualquier persona, independientemente de la edad, de las visiones, de la forma de pensar, de las ideologías, el sueño de cualquier persona en este país es tener un país de igualdades, de pisos parejos y de oportunidades. Y esa es una corresponsabilidad de todos y todas. Sí creo en esa gente talentosa y hoy creo que podemos hacer otra forma de hacer política. La revolución ya no la encontramos en las armas, quizá, pero sí hoy tenemos la oportunidad de llegar a los espacios públicos de poder y eso no deberíamos de aprovecharlo, sobre todo las mujeres, cuando hemos pasado esa reforma constitucional por la paridad. Hoy nos necesitamos en esos espacios, tomando decisiones, haciendo el poder que nos ha sido prohibido, no solamente como tema de Estado de Derecho, sino incluso como tema de conversación. Ser una mujer con poder y una mujer poderosa ha sido siempre esquivado por una sociedad machista. Y hoy creo que es el tiempo de las mujeres, el presente es femenino y el presente es de las nuevas políticas que estamos aquí dando la cara por lo que viene. Así es, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Entre Iguales. El canal del Congreso presentó